Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León. Soy médico psiquiatra con una alta especialidad en psiquiatría del adulto mayor. Y el día de hoy en el podcast tenemos motivos de sobra para celebrar. Estamos cumpliendo un año, estamos ahora ya en YouTube y para conmemorar el Día del Niño tenemos a un muy querido y gran invitado con nosotros, a mi querido Julio González. ¿Cómo estás, Jul? Bienvenido. Muy bien, Agus. Aquí como siempre al pendiente, me presento, soy el doctor Julio González, psiquiatra de las mismas generaciones que el doctor Agustín Torres. Muy contento de estar aquí contigo hoy, sobre todo que ya extrañaba hacer un episodio más con ustedes. Ya te extrañábamos, Jul, y efectivamente, más de 20 años juntos, si no es que muchísimo más de 20, creo que por Sí. ahí mínimo esta cifra, y nos encanta tenerte aquí en el podcast. Te agradecemos la recomendación. Yo no había visto la película. Flow me parece una entrega que es una película infantil, podríamos decirlo, o por lo menos es una película animada que habla de experiencias que llevadas, como hacemos en el podcast, al analizar a través de la salud mental este tipo de películas, hemos elegido analizar varios momentos de la misma más que un solo personaje. Quien no ha visto la película es un grupo de animales que están en un futuro en ausencia de humanos y van conviviendo en cada una de estas experiencias donde hay una gran inundación y de ahí estos animales van a compartir pues, momentos difíciles, Jul, cosas que a veces llamaban mi atención, como poder estar en un velero. Esa metáfora del velero ya te diré más adelante qué significó para mí. Pero quería primero preguntarte, ¿qué te pareció la película Flow? Bueno, primero que nada es una película diferente, ¿no? Es del tipo de películas de animación que regularmente vemos, muy influenciadas por Disney, muy influenciadas por Estados Unidos. Esta tiene un origen diferente, una manera de plantear las cosas muy interesante. ¿Por qué? Porque no necesitas ningún tipo de palabra o diálogo para entender lo que está pasando. Y eso creo que la hace de alcance universal, primero que nada. Y segundo, que te genera muchas dudas, te genera muchas emociones. Y creo que es una excelente manera de poder seguir haciendo podcasts interesantes, episodios interesantes para poder platicar contigo, que siempre aprendo mucho de ti. Yo igual, Jul, y te agradezco porque sí me generó, eh, hablábamos tú y yo hace un momento, que la película te puede generar inquietud, te genera una especie de incertidumbre, porque efectivamente no queremos dar muchos spoilers, pero no hay humanos, no aparecen durante toda la película, no hay un diálogo, no hay un intercambio verbal y es una obra pues muy bien realizada porque sin palabras, con los actos, con las acciones, estos personajes que pues el personaje principal es un gato que le teme al agua. Aparece un capibara, aparece un lemur, aparece un ave secretarial o secretaria, le llaman esta ave de gran tamaño, y aparece un grupo de perros. Entonces son momentos de la película en donde creo que quería conocer primero tu opinión. ¿Qué opinas acerca del uso de las fábulas? Sin que esta sea una fábula, claro está. Hay quien dice que es una fábula posapocalíptica, pero bueno, eso dejémoslo a los Ok. expertos, pero las fábulas es una manera de transmitir algún tipo de aprendizaje y muchas emociones o muchas habilidades se pueden ir transmitiendo de padres a hijos a través de estos cuentos, de estas fábulas infantiles. ¿Qué te parece ese elemento, Yul? Creo que lo mencionas muy bien, Agus. El tema es que a veces para explicarnos en muchas situaciones dentro de la terapia, dentro de la relación que tenemos con nuestros pacientes o incluso enseñándonos entre colegas, a veces recurrimos mucho a estos símbolos, a estas historias o estas fábulas, de una manera en que podamos ejemplificar lo que queremos decir de una forma más sencilla
y que tenga una mucho más rápida comprensión. Para, por ejemplo, esta película, ¿no? Pensando en que la animación siempre es algo que atrae a los niños de cualquier edad, creo que tú puedes en determinado momento, dependiendo la edad de tu hijo, de tu sobrino o del niño con el que estés conviviendo, puedes hablar de diferentes cosas en diferentes modos de acuerdo a la edad que tenga. Y nosotros como adultos creo que también podemos tener una serie de reflexiones muy interesantes, ¿no? No sé qué opines. Completamente, Jules, porque te escucho y ocurre en la película que las reacciones que observamos en el gato son reacciones de miedo. Hay que decirlo, el miedo no es malo, el miedo es la respuesta ante una amenaza. Y nos dimos cuenta que ocurre en diversas especies la reacción de miedo, como al gato, mientras le sorprende esta inundación, que hay que mencionar, un evento natural que no entendemos el origen, pero llega un punto donde el agua cubre prácticamente por completo cualquier superficie y al parecer el gato se encontraba en una vida muy confortable, una vida al parecer sin exigencias, vivía en un lugar abandonado en donde podía subir a descansar con plena calma, pero vuelvo un poco a la parte del miedo para comentar que tener miedo no es un problema, tener miedo no es una enfermedad, tener miedo no debería ser considerado algo malo, todo lo contrario. Poder experimentar temor es prepararte ante una situación en donde puedes estar en una amenaza. Y así vemos al gato durante el inicio de los primeros momentos de la película, pero luego lo estamos observando constantemente batallar cuando el agua sube de nivel, cuando él cae de este barco, que es un velero muy averiado, pero nos damos cuenta que es tal su reacción que quería ver tu opinión, Yul. A las personas nos ocurre como al gato, cuando algo nos da temor, lejos de encontrar una experiencia, lejos de aprender de una experiencia o desarrollar una nueva habilidad, ¿acostumbramos a alejarnos de eso que nos da miedo? Y creo que lo mencionas muy bien. A mí me gusta, y lo platicábamos, ¿no? Lo decías tú al principio, ¿dónde están los humanos? Bueno, la historia no se mete a ese tema. Y esta imagen repetitiva de empezamos con el gato y vemos que se centra la historia en el mismo, pero además estás viendo en el fondo estatuas de gatos. Yo lo podría interpretar, o si hacemos esto de las alegorías y la fábula, un poco como este es el personaje principal, al que vamos a seguir a lo largo del tiempo y bajo su visión vamos a ver diferentes cosas. Creo que como nos pasaría a cualquier ser humano en esta situación, claro que vamos a entrar en miedo. ¿Por qué? Porque no entendemos qué está pasando, las cosas están sucediendo muy rápido y cuando pasan estas situaciones el miedo es perfectamente natural, es de hecho una emoción que debemos de tener todos los seres vivos para poder sobrevivir y sobre todo en estos casos en los que no está claro qué está sucediendo, tu cuerpo te pone en alerta y esa alerta te sirve para sobrevivir o para alcanzar mejores posibilidades de obtener algo, de alcanzar un objetivo. Entonces creo que en eso está muy claro que el gato está mostrando esta parte muy humana a través de Sí. este personaje, que es, hay una situación aquí que está muy rara y tienes que estar alerta y que ese miedo le está funcionando para sobrevivir. Y es cierto, porque diversos animales que aparecen en toda la película, al escucharte me hiciste que viniera a mí la imagen de los perros persiguiéndolo, y de repente los perros en sentido contrario pasando junto a él, ignorándolo, y se viene una estampida, al parecer son ciervos los que vienen corriendo en estampida, y es lo que nos lleva a reaccionar y reflexionar de que el miedo puede generar dos respuestas en cualquier organismo, especie, incluyéndonos a nosotros. O escapas o peleas. Esta respuesta de escape, huida, hay quien dice que hay una tercera respuesta, que es congelamiento. Cuando nos quedamos, y mira qué ocurre, nos quedamos pasmados, congelados, pero la mayoría identificamos que cuando viene una amenaza, escapas, como vimos esos animales escapar, o te enfrentas y peleas, como puede ocurrir en otra situación. Entonces, esa parte del miedo también a mí me parece
muy interesante porque se va dando con mucha frecuencia durante toda la película a una serie de estímulos. Decíamos que el contacto con el agua. Yul, ¿qué te parece? Y haciendo esta alegoría, bien mencionabas esta metáfora de cómo las personas, como el gato, cuando estamos en una situación en donde nos sentimos y nos vemos amenazados, sin que esta situación sea por naturaleza amenazante. Claro, entiendo que si caemos al agua y no sabemos nadar, es evidente que va a haber una situación de terror. Pero ¿cuántas veces ese temor es originado por hablar en público, por tener que hacer algún comentario en el trabajo, por tener que hacer algún comentario, dar una opinión o realizar una actividad que sin que tu vida esté en riesgo? La experiencia, y de repente me pone a pensar en esto que conocemos tú y yo como crisis de angustia, ataques de pánico, ¿no? Uno dice, pues el subterráneo no genera pánico, ¿no? Porque si así fuera, pues nadie se subiría al metro. Pero, ¿por qué Augusto, a la persona en cuestión ese lugar y esa situación se lo genera? Pues, obviamente, esto tendría muchas explicaciones, pero a lo que quiero conocer tu opinión es cómo las personas podemos terminar con una respuesta de alejamiento y huida ante ciertos estímulos, como en el gato lo es el agua. y te iba yo a hacer otro comentario, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo, cuando fuimos niños, o la gente que nos puede estar escuchando, tenemos ese miedo ante un examen? Estudiaste, sabes que sabes, te preparaste y sin embargo llega el examen y puedes entrar en un pánico que no te deja ni siquiera contestar bien y a lo mejor terminas con una mala calificación justo por este miedo. Porque a veces nos sucede, ¿no? Y esto es como es una reacción natural y es una reacción muy instintiva, pues a veces tiene toda la lógica, pero a veces ese miedo no lo podemos controlar y decir, bueno, voy a tener esta cantidad para que yo pueda sobrevivir y funcionar mejor en mi examen o en mi tarea o entre el problema que se me esté presentando. Y creo que eso se ve muy claro cuando, ok, está inundado, pero él empieza a tener ya una serie de situaciones que ya no sabe medir cuando tiene esto que ya no me quedó a mí muy claro, pero creo que es el secretario, lo está tratando de ayudar, pero él cree que lo va a lastimar, ¿no? Y esto es súper común, nos pasa a todos, desde chicos, adolescentes, jóvenes, que a veces hay situaciones que son favorables o gente que te quiere ayudar y tú ya lo tomas a mal porque ya estás tan involucrado en este miedo que incluso empieza a hundirse al grado de que si no llega la ballena, pues probablemente se puede ahogar, ¿no? Esa es la metáfora, o sea, quedarse ahogado en su problema justo por este miedo que ya no está controlando. Oye, Yul, qué buena reflexión, esto que acabas de decir, porque efectivamente perdemos la visión de aquellas personas que se acercan, que pueden contribuir, porque estamos hablando de un estímulo que no amenaza tu vida, y estamos diciéndolo desde esa manera, porque así ocurre. ¿Y cuántas personas dejamos de hacer cosas por pensar solamente que no voy a hacerlo bien, por pensar que voy a hacer el ridículo, por creer que no merezco esto que pido, esto que estoy solicitando? Y es lo que queremos comentarles en la reflexión de esta película. En una parte es cómo el miedo puede llegar a controlar tu vida, porque, digámoslo, como bien lo mencionaste, las personas no aprendemos a tener miedo. El miedo es uno de los respuestas y conductas innatas. Nacemos con ella y todas las especies, en su mayoría, tienen esa propiedad, esa capacidad de experimentar miedo. No aprendes a sentirlo. A lo que aprendemos es a experimentar miedo ante estímulos que no son amenazantes. Como lo decíamos en algún otro episodio, hay quien jamás se ha subido a un avión y tiene miedo de subir y volar en un avión. Entonces, te das cuenta cómo el miedo puede llevar a que ciertos estímulos que no son amenazantes generen el malestar. Y la ballena, que es increíble, una ballena de características prehistóricas que, pues él finalmente, ¿y sabes qué, Jules? Me recordó la prueba de nado forzado. Esta prueba de nado forzado que se usa en investigación en modelos animales para la exploración de fármacos, entre ellos los fármacos antidepresivos, me recordó cómo puede llegar un momento en que, como el gato dejó de nadar, bien dices, y se quedó en el fondo, y gracias a la ballena pudo salir a flote. Sí, sí. Y ahí es donde entra toda esta parte súper interesante, creo que vas a coincidir conmigo,
cómo cada uno de los seres, pues en algún momento se ve que están, ¿no? Del perro, los perros en general, pero bueno, hay uno que es el protagonista, el capibara. ¿Cómo comparativamente puede ser que estén sintiendo miedo? O sea, al final de cuentas todos están viviendo la misma inundación y no saben exactamente qué está pasando, pero cada uno de ellos va respondiendo diferente. Entonces, podríamos verlo, si queremos verlos a todos como un conjunto, pues podría ser como diferentes etapas o diferentes emociones que puede tener una persona, o por otro lado, diferentes reacciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Representados aquí por diferentes especies, pero uno pues sigue, ¿no? Acumulando cosas, ¿no? Se ve que es un El acumulador lemur. donde no quiere, y es una muy buena escena, no quiere dejar sus cosas y el agua está subiendo y él sigue neceándole al perro, me parece, que tiene Sí, que seguir guardando cosas para llevárselas, ¿no? Y eso también a veces son situaciones que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes maneras de contender o de afrontar el miedo. Y entonces algunas personas a lo mejor lo que normalmente hacen no lo quieren dejar de hacer, a pesar de que el agua, metafóricamente como estás diciendo tú, se nos está subiendo y estamos en riesgo de ahogarnos, ¿no? Y este es otro gran ejemplo de una reacción en la que no necesariamente está funcionando de manera adecuada, pero las demás emociones o los demás animales, como queramos verlo, le empiezan a ayudar a, ok, sí, tráete tus cosas, las más importantes, pero sí, vámonos el porque si no te capibara como que ahogas. con el perro lo jala. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, esa parte, vamos, aquí me gustaría también saber tu opinión de cómo van interactuando todos estos otros animales. Digo, a mí me llamó mucho porque además es una escena muy real, que sabemos que le pasa a mucha gente, pero al mismo tiempo se maneja de una manera muy, muy cómica, ¿no? Y que te deja reflexionando esta situación de, bueno, uno está con miedo, ya nada de más, ve situaciones, ¿no? El gato que no existe como tal el peligro, pero se puede incluso morir por esa situación. Y otro que empieza con esto de, no, 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 yo tengo que llevar mis cosas y no me puedo separar de ellas. Y aunque se está subiendo el nivel del agua y está en riesgo de morir ahogado, él sigue con esto. Si alguien no le ayuda, si otra persona, si otro ser, otro animal en este caso, bueno, pues se muere, ¿no? Y esta parte que describes, Joel, bien interesante. Cada uno de nosotros va a responder diferente al mismo estímulo. Comentas muy bien, porque desde una respuesta que, revisando un poco los capibaras, que son muy sociables, ¿no? Son una especie que tiende a socializar con facilidad, pues no se sentía intimidado, amenazado, como si estaba el gato sobrevigilando, muy atento, muy pendiente de cualquier estímulo, incluso como mencionaste hace un momento, de quien lo iba a ayudar. Y me hiciste recordar un término de psicología cognitiva, Yul. En psicología cognitiva se llama fijeza funcional al acto de las personas de querer resolver un problema de la misma manera que lo hemos hecho siempre, aunque el resultado no sea el deseado. Y lo sigues haciendo igual, y lo sigues haciendo igual. Así te equivoques, así hayas fallado, el término hace alusión desde la psicología cognitiva, claro está, a que los seres humanos caemos mucho en ese tipo de comportamiento repetitivo, aún a pesar de que las consecuencias ahí están. En este caso, las consecuencias serían, no estás resolviendo el problema, no estás mejorando la situación y sigues queriéndolo resolver de la misma manera. No sería, y digo, te lo pongo a tu consideración, un símbolo de esto que decías tú de hay un extremo que huye, hay un extremo que pelea, pero probablemente esto es una forma muy sofisticada de parálisis, ¿no? Me quedo haciendo lo que dices, lo mismo, ante esa situación de miedo, no nado, no trato de huir, no me trato de pelear con los perros, sino yo me quedo en esta parte muy, muy conductual de estar acumulando cosas y es una forma de parálisis ante la situación que está sucediendo. No Exacto, sé qué Yul, opines. es una manera de responder, lo describes muy bien, y la acumulación hoy sabemos que puede volverse un tema delicado, complicado, de personas que en la infancia empiezan a desarrollar ese tipo de conductas a la etapa adulta, adulta mayor, donde, no es que guardar uno o 2 objetos con valor sentimental esté mal, estamos hablando de pilas de periódico, columnas de objetos desechables, objetos que no se pueden eliminar y que probablemente sea una respuesta que a la persona considera que le sirve, como el lemur nos enseñaba
que con afán acumulaba y guardaba, pero la pregunta es muy importante. En la infancia conviene enseñar a los hijos que las cosas que hagamos tendrán que estar relacionadas con el resultado que se obtiene. Y en ese sentido, pues, los hijos son poco protagonistas, y esto va para nosotros padres, ¿no? Platicaba con un buen amigo terapeuta de la conducta de que a veces el papá, impaciente, exigente y muy demandante en la consulta infantil, quiere que su hijo aprenda a ser paciente, a guardar turno y no ser impulsivo. Cuando el papá ya está teniendo este comportamiento en las primeras sesiones de los terapeutas infantiles y de adolescencia, y eso lo cito porque si tu papá, que eres el ejemplo, eres impulsivo, intolerante, llegas a ser tan exigente, pues no esperes que el niño que vive contigo no aprenda un estilo similar. Y ahorita que lo dices tal cual, lo primero que me viene a la mente de la película es el perro, ¿no? El perro que es un poco como el instinto, como que pareciera que como que no le afecta nada. Yo creo que a todos están afectados, pero cada uno empieza a responder de manera diferente y quizás es el que tenga más la respuesta natural de un niño. Ok, sí, pero o sea, me junto, busco ayuda, pero tampoco me voy a preocupar por cosas que no puedo controlar. Juego, ¿no? Es el que está jugando, un poco también como el capibara, pero el capibara te lo ponen más como el que está, como que bueno, él mientras coma y duerma y no se Con ahogue, todo eso está bien. tiene. Pero me gusta mucho eso porque además eso es muy natural de los niños, como dices, a veces los seres humanos ya más jóvenes, adultos, y más si somos papás, empezamos como a querer sobrepensar las cosas y cuidarlas. Me vino mucho a la mente ahorita qué es lo que empieza a hacer el gato, ¿no? El gato como que no le gusta, como que los quiere organizar hasta que llega el secretario y dice, ok, organicemos, pero tampoco quieras controlar y te preocupes por cosas que ya no están en tus manos, más bien aprende a convivir con tus otras emociones o con tus amigos que estás empezando a tener tu red social, llamamos en psiquiatría, tu red de apoyo, empieza a colaborar con ellos para poder salir adelante en este barco y ver cómo salimos entre todos, ¿no? Y fíjate, Jules, esa parte donde va navegando en este velero, de esto que acabas de decir, me ayuda también a recordar cómo en algún momento el gato, en lugar de pelear con el agua, en lugar de estar manoteando en la superficie, empieza a irse un poco más abajo, se calma y empieza a desarrollar una nueva habilidad. Y ahora el agua se transforma en el medio del sustento de alimento, al menos en ese pequeño segmento de la película, y se vuelve un gran cazador, nadador, Ujú, ujú. que no tenía esta habilidad desarrollada, no era capaz o no lo habíamos visto hacer algo así hasta ese momento de la película, pero esto me fue muy poderoso para mí, me hizo ilustrarme de que muchas veces eso que no quieres, eso que no te gusta, llámese esfuerzo, pena de hablar en público, esfuerzo por llevar una alimentación balanceada para controlar mi diabetes, estudiar y dormirme temprano porque tengo 6, 8 años y tengo que dar un tiempo limitado a la tableta para que mi descanso sea el adecuado, en fin, como si desarrollas ese otro repertorio de habilidades, puedes incluso adaptarte en un estímulo que al inicio de la película era completamente aversivo y luego terminamos viendo un gran nadador. ¿Qué te parece, Yul? Es cierto, ¿no? Y creo que el empezar a entender que formas parte de esa red, ¿no? Que estás apoyando y recibiendo apoyo, ya le permite primero ver la situación de otra forma, ya no caer en el catástrofe e incluso empezar a ver que del agua pues tiene una facilidad para obtener alimento, ¿no? A través de los peces y termina siendo además el experto que contribuye a darle peces a todo este grupo, ¿no? A toda esta comunidad de animales que se formó bajo las circunstancias de la vida, ¿no? No muy planeado. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? Terminamos siendo amigos o llevándonos muy bien con gente que ni siquiera contemplábamos en algún momento platicar, pero la escuela, el trabajo, las actividades a lo mejor del día a día de tus vecinos, terminas juntándote con personas que de alguna forma
puedes tú convivir con ellas, pero al mismo tiempo te vas complementando, ¿no? Y creo que eso es algo que ya muy en la metáfora te enseña que el dejar que las cosas sigan sucediendo y aceptar esa ayuda y formar parte de un equipo, termina entonces potenciando sus habilidades al grado de que ya puede contribuir con el mismo grupo, ¿no? Y aceptar la ayuda, Joel. Mira, tocas un punto que yo no quería terminar el episodio sin hacer una breve mención después de esta gran recomendación que nos hiciste de la película Flow, que pues, básicamente es fluir, ¿no? Y hay una forma de terapia llamada, dentro de las terapias de tercera generación, que se conoce como terapia de aceptación y compromiso, la terapia ACT. En este acrónimo es un tipo de tratamiento en donde se promueve la flexibilidad cognitiva, es decir, aceptar el mundo tal como es, con lo bueno, con lo malo, con lo negativo y seguir viviendo en dirección y en función de tus valores y objetivos. Y esta película me hizo pensar en la terapia de ACT porque es una forma de tratamiento psicológico donde utiliza metáforas. La metáfora del velero, los pasajeros en el autobús, la metáfora del jardín y emplea muchas metáforas donde tiene un protagonismo el agua, tiene una metáfora donde nosotros somos la playa y las olas son los pensamientos. Bueno, son ejercicios muy interesantes, es una forma de tratamiento para diversas condiciones de salud mental, pero me hizo esta película identificar cómo en el lenguaje, cuando una persona va a un proceso de terapia, una metáfora bien contada, una alegoría, puede ser poderosísima y darte los elementos de a lo mejor no te acuerdas de lo que hablaste en tu sesión, pero sí de la metáfora, sí acaso de la fábula, sí de la alegoría, y eso te trae por completo conceptos que puedes ir aplicando en el día a día. ¿Qué te parece el uso de metáforas y estos recursos en psicoterapia, Yul? Me encantó todo lo que explicas y bueno, no lo había visto de esa forma, pero tienes razón, el flow tiene un contexto de fluir y también tiene el contexto de overflow, sería la inundación, ¿no? Entonces creo que por algo también tomaron esa palabra como título. Y todo esto que platicas creo que es bien importante, ¿no? La manera de ver esta película, nosotros como psiquiatras, tú como experto en psicoterapia, que te gusta mucho y que lo has hecho durante muchos años, estudiarlo y practicarlo, hace que tengas mil formas de ver esta película. Y la verdad es que yo digo, por cuestiones de tiempo, podemos seguir hablando tú y yo aquí y aprendiendo, porque ya como siempre he aprendido muchas cosas en esta media hora, pero sí me gustaría dejar de, cumplimos hasta donde pudimos no hacer spoilers para que la gente pueda terminar y ver cómo concluye y cómo sucede al final de cuentas todo este contexto que se plantea al principio y a la mitad de la película. Creo que es bien importante que la gente la vea. Probablemente muchos van a verla ya habiéndonos escuchado. Ojalá y algunos los motivemos a buscarla y a verla porque realmente la película vale la pena. Algunos otros habrán escuchado esta interpretación y hay otras tantas de gente que ni siquiera tiene que ver con la salud mental. Yo he estado escuchando de gente experta en cinematografía, de gente que le gusta mucho como interpretar símbolos y es bien, bien rica y creo que va a ser muy interesante con todo el bagaje que tengas y todo lo que hayas escuchado antes o si es tu primera exposición a la película, también trata tú y yo creo que sería mi recomendación, de ver cosas, porque la película es súper rica para entender, para ejemplificar, y ese también es otra de las características de las fábulas y todo lo que se maneja en psicoterapia. A veces existe un concepto general, pero cada quien lo puede interpretar de maneras diferentes de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus experiencias, y yo hago esa invitación y la verdad es que te agradezco mucho este espacio. Yo, al contrario, bien dices, nos encanta hablar a ti y a mí desde hace más de 20 años en esas guardias interminables que disfrutamos y aprendimos uno del otro hace ya más de 20 años en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Cuántos momentos tan felices y más. Y este poderlo compartir contigo me hace muy feliz, querido Yul. Te agradecemos mucho haber estado en este episodio de aniversario y celebrando con motivo de el próximo Día del Niño. Los invitamos a que no dejen de escribirnos y recuerden
pueden seguirnos en las plataformas que ustedes conocen ya, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y ya también por nuestro canal de YouTube de Cinequiatría. Muchísimas gracias, Yul. Un fuerte abrazo. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.